Bueno, entonces empezamos, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, Sí, profe. de acuerdo a lo que ya se había compartido la información para la semana, entonces tenemos un segundo archivo que nos dice sistemas operativos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa información. Seguimos dentro de la primera parte, dentro de la primera unidad que se refiere a lo que tiene que ver con la introducción a las TICs, la arquitectura del computador, es decir, elementos básicos, ¿no? Elementos que nos empezamos a trabajar con esos elementos para ya tener una base y luego ya manejar el asunto del empleo de las herramientas informáticas. Bueno, el segundo punto entonces que vamos a revisar se refiere justamente a criterios básicos en cuanto a la parte del computador, pero ahora nos vamos a enfocar en la parte del software. Entonces, vamos a hablar ahora un poco más desde el punto de vista del software del computador. Todos sabemos que un computador básicamente tiene dos partes, ¿no? La parte hardware, la parte software. Sobre la parte hardware ya hemos hablado algo muy breve. Hemos determinado ciertos componentes, ciertos puertos, ciertos periféricos. Vamos ahora a hablar un poquito y a también hacer algo también un poco práctico sobre la parte del software, ¿no? Entonces, vamos a hablar puntualmente sobre esa parte. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Sí, estamos viendo la presentación, ¿no? Sí, sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Listo, ya saben, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, igual simplemente lo dicen, ¿no? Entonces, pueden preguntar cualquier situación. Bueno, revisamos entonces este segundo tema, sistemas operativos. Una definición muy breve, muy rápida sobre esta parte. ¿Qué es un sistema operativo? Podemos definirlo muy rápidamente como el software básico que controla una computadora. Esta sería una definición sumamente rápida, ¿no? Sumamente básica. ¿Qué es esto del sistema operativo? Entonces, es el software básico que controla una computadora. Para que sea más entendible, ¿qué es software? ¿Quién me puede dar una definición de lo que es software? Profe, software es la parte de sistemas en la computadora. Es todo el sistema operativo, programas. Ya, perfecto, ¿no? Es la parte de los programas, es la parte de los sistemas. Muy bien. De pronto, por ahí, ¿alguna otra opinión? ¿Qué Es es el soporte software? lógico del sistema informático. Ya. Bueno, creo que todos tenemos sumamente claro, ¿no? Esta parte del software, podemos decir, como nos han dicho en las clases básicas de informática, todo eso, es la parte intangible del computador. Es la parte que corresponde a los programas, a los algoritmos, a las aplicaciones. Entonces, justamente el sistema operativo, podemos decir, es un programa sumamente extenso, sumamente completo, que controla una computadora. Entonces, si no tenemos este programa, obviamente el computador no nos va a ser de mucha ayuda. Es decir, cuando nosotros compramos un computador, ¿no? Obviamente nos tiene que venir con los programas instalados. Si no vienen instalados los programas, prácticamente ese computador no me va a servir de nada. Por más que sea nuevo, por más que tenga las últimas configuraciones en cuanto a hardware, todo eso. Si no tiene el sistema operativo, si no tiene el software, obviamente no nos serviría para poder empezar a trabajar en ese computador. Bueno, entonces
eso está sumamente claro, ¿no? El sistema operativo es un programa, ya de cierta manera nosotros ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, que controla todo el computador. Funciones del sistema operativo. Vamos a ser un poquito más específicos en detallar cuáles son las funciones. Bueno, tenemos ahí coordinar y manipular el hardware. Si no tengo el sistema operativo, el computador no podría coordinar, digamos así, los distintos elementos. Teclados, impresoras, es decir, todos los periféricos, ¿no? El hardware. Otra función, organizar los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento. Esto es sumamente muy importante, ¿no? Es una función sumamente importante del sistema operativo, la organización de los archivos. Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. De pronto cuando instalamos o cuando conectamos algún dispositivo y nos sale un mensaje que no se puede conectar, que no es compatible, ahí está actuando el sistema operativo. Y algo muy importante también, mantiene la integridad del sistema. Obviamente nosotros podemos apagar el computador y sabemos que nuestros datos van a continuar guardados, ¿no? En el computador. Entonces, cada vez que iniciamos, el sistema operativo se encarga de manejar justamente los archivos, sabe dónde dejamos los archivos y los podemos recuperar. Todas esas funciones sumamente importantes son las que realiza este programa, el sistema operativo. Entonces, si nos damos cuenta, si falla el sistema operativo, prácticamente fallaría todo el sistema, ¿no? Fallaría todo el computador. Creo que a la mayoría de nosotros de pronto nos ha pasado alguna ocasión en que falle el Windows, ¿no? Todos creo que tenemos el Windows como sistema operativo. Si falla Windows, no podemos ingresar. Entonces, ahí lo común es de pronto arreglar el sistema operativo, formatear. ¡Wow! Ahí viene una serie de acciones. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los sistemas operativos que conocen? ¿Qué sistemas operativos conocen? Windows, iOS. Windows, Android, iOS. Ah, perfecto, ¿no? De pronto viendo los símbolos ya sabemos a qué pertenecen, ¿no? Obviamente el símbolo más común, el sistema operativo más utilizado, ¿cuál es? Windows, Windows, ¿no? Eso sin lugar a dudas, nosotros ya sabemos, este es el sistema operativo más utilizado a nivel mundial, no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial. Entonces, esto es sumamente fácil de reconocer, ¿no? El símbolo de Windows, obviamente lo vamos a reconocer. Wow. ¿Qué otros sistemas operativos también tenemos? Vamos primero a hablar sobre los sistemas operativos de lo que tiene que ver con computadores, ¿no? Con PCs. Entonces, dentro de esos tenemos también Mac. Es otro sistema operativo que pertenece en este caso a Apple, IBM. El Pingüino. ¿Se han visto el Pingüino? ¿A qué sistema operativo pertenece? Linux, profe. Linux, ¿no? Linux. Sí, Linux. Ah, perfecto. De pronto, estos sistemas operativos, hay otros más, ¿no? De cierta manera, estos serían los más comunes, pero sabemos que el más común es Windows. Estos otros sistemas operativos son un poco más específicos. Por ejemplo, Mac, obviamente se utiliza en máquinas de la propia empresa, ¿no? En Macintosh, que son exclusivas para tareas de diseño gráfico. Los sistemas operativos que de cierta manera se maneja con Linux se utiliza más ya en aplicaciones un poco más avanzadas, servidores, toda esa situación. Por lo tanto, no son muy comunes, ¿no? De pronto no vemos muy común que una máquina maneje otro sistema operativo, simplemente todas manejan Windows. Pero de hecho, Linux, por ejemplo, es un sistema operativo sumamente seguro. Entonces, tiene muchísimas
mejores prestaciones que Windows. Pero en cambio, digámoslo así, es un poco más difícil de utilizar. Está diseñado, digamos, más para las personas que tengan un poco más de conocimiento en informática. Pero se está tratando de que de pronto sea más fácil su utilización y que muchas más personas utilicen esta versión. ¿Cuál es una característica principal de Linux? Que Linux es de distribución gratuita. Llamémoslo así, se podría instalar de manera gratis. Obviamente yo sé que de pronto muy pocas personas o casi nadie ha comprado una licencia de Windows, ¿no? Cuando compramos un computador nos dan ya instalado y a veces nos dan la licencia, otras veces simplemente ya nos dan instalado. En otros países es sumamente importante y de hecho es como decir una obligación comprar la licencia de utilización del sistema operativo. Acá lo trabajamos así, ¿no? Lo trabajamos sin licencias. Significaría que nosotros, para poder utilizar el Windows, deberíamos comprarlo, deberíamos pagar por el Windows. Creo que muy pocas personas hacen eso. En todo caso, lo utilizamos. Bueno, esa es otra situación. Ahora en la actualidad también es muy común manejar dispositivos, no solo computadores, ¿no? Sino dispositivos móviles, celulares, tablets, todo eso. Y ahí también se necesita de un programa básico. Entonces ahí tenemos también algunos otros sistemas operativos. Asimismo, viendo los símbolos, viendo los logos, también nosotros sabemos a cuál pertenece, ¿no? ¿Cuál es el más común dentro de los dispositivos móviles? Android. Android, ¿no? Creo que todo el mundo, de cierta manera, también conoce eso. Acá el robot, ¿no? Ese robot es el símbolo de Android. Obviamente hay algunas versiones, ¿no? De pronto ya esto también el básico y de ahí ya se han ido sacando algunas otras versiones. Tenemos para otro tipo de dispositivos móviles, para los iPhone, ahí se maneja con otro sistema operativo, ¿no? Con el iOS. Tenemos otros dispositivos también para otros dispositivos móviles, el FreeBSD. Bueno, hay algunos otros sistemas operativos, ¿no? De pronto, la mayoría asimismo de los que tenemos en este caso en el celular está con Android. Ese es el dispositivo, ese es el sistema operativo, en este caso, más común en los dispositivos celulares. Si estamos, de pronto alguien ha visto, ha manejado algún otro sistema operativo, aparte de los que hemos nombrado. Profe, Windows en celulares también se puede utilizar. Ya, perfecto. También hay una versión, ¿no? Una versión, o sea, el sistema operativo sigue siendo Windows, pero hay una versión para dispositivos móviles. Sí. Bueno, de cierta manera, entonces, sabemos de lo que estamos tratando, ¿no? Sin este software, sin este programa, no podríamos utilizar ni los computadores, ni tampoco podríamos utilizar los dispositivos móviles, ¿no es cierto? No podríamos manejar con todas las funciones que se encarga de manipular el sistema operativo. Bueno. Esto entonces en términos muy generales, ¿no? Ya tenemos claro lo que es el sistema operativo, cuáles son los sistemas operativos de pronto más comunes. Y como veíamos en las funciones, una parte importante de la funcionalidad de un sistema operativo es justamente este criterio, organizar los archivos. Y vamos a revisar de manera muy rápida justamente esa parte. O sea, de todas las funcionalidades que tiene el sistema operativo, obviamente no vamos a revisar todas porque nos faltaría tiempo. En
En materias, en carreras relacionadas a informática, obviamente hay materias que se encargan de estudiar los sistemas operativos. Obviamente aquí lo vamos a ver es de una manera muy rápida. Bueno, una de las funcionalidades del sistema operativo es justamente la organización. Y ahí se basa en una herramienta, el famoso explorador de Windows. Vamos a hablar de Windows, ¿no? Porque obviamente todos tenemos instalado Windows y por lo tanto tenemos que manejar el estándar. Entonces, vamos a manejar esta parte. A ver, va a seguir compartiendo. Ya. Listo. El explorador de Windows, ¿no? Básicamente es la forma como nosotros guardamos la información y saber dónde lo guardamos y poder recuperar. Entonces, acá debemos tener claro los conceptos de archivo, concepto de carpeta y el concepto general del explorador de Windows. Vamos desde la parte más básica. Entonces, ¿qué es un archivo? Un archivo es un elemento que contiene información como texto, imágenes o música, ¿no? Siempre nosotros cuando utilizamos el computador, lo manejamos y generamos archivos o utilizamos archivos, ¿no? De cualquier tipo. Pueden ser de texto, pueden ser videos, pueden ser música. Es decir, todo eso son archivos. Como nos pone ahí, contiene información, texto, imágenes, música, etc. Para poder organizar mejor una gran cantidad ya de archivos, lo manejamos dentro de carpetas, ¿no? Eso es lo común. De esta manera yo empiezo a organizar todo lo que tiene que ver con la cantidad de archivos que tengamos. Una carpeta es un contenedor que sirve para almacenar archivos y otras carpetas. Entonces, cuando de cierta manera ya empiezo a ordenar, ¿no? Tengo muchos archivos sobre un tema. ¿Qué es lo común que hacemos? Creamos una carpeta y los guardamos dentro de esa carpeta. Obviamente a la carpeta le ponemos un nombre y sabemos que ya está ahí toda esa información relacionada. Cuando ya tenemos muchas carpetas, ¿no? Entonces ahí también ya empezamos a organizarnos mejor. Por lo general, es una recomendación siempre guardar los documentos en otra partición diferente a donde se encuentra instalado el disco duro. De pronto, para entender, el disco duro obviamente es el dispositivo en donde guardamos todos los datos, ¿no? Nosotros sabemos que ahí están todos los datos. El disco duro lo podemos manejar una parte como el disco duro lo podemos manejar una parte que va a ser para el sistema y otra parte que sería como respaldo. Por lo general, a veces tenemos problemas, como comentábamos, ¿no? Con el Windows, de pronto se daña y toca formatear. Si tenemos todos en la misma partición, de cierta manera perderíamos todos nuestros datos. Pero si tenemos dos particiones, es como tener un solo disco duro, pero dividido en dos partes distintas. Entonces, se recomienda siempre manejar nuestros datos, nuestros respaldos en la partición adicional, en la que no está instalado el Windows. Entonces, de esa manera, si se daña el Windows, formateamos solo la parte que tiene el Windows, pero nuestros datos, de cierta manera, no se perderían. Ese es un criterio de pronto de seguridad. A veces cuando compramos el computador, obviamente solo viene particionado, o sea, solo viene una parte. Eso se debería hacer. De pronto alguien que sabe de sistemas lo hace y esa es una manera de seguridad
de los archivos. Bueno, obviamente nosotros ya empezamos a organizar las carpetas, ¿no? Ya vamos organizando, de pronto creo una carpeta superior, dentro de esa carpeta van a ir otras carpetas. Por lo general creo que la organización como estudiante es crearse una carpeta por semestre, ¿no? Y dentro de esa carpeta vamos poniendo las distintas materias que tenemos. Y obviamente dentro de cada carpeta, de cada materia, se van a ir generando muchísima información. Entonces, ahí nosotros ya vamos organizando nuestros datos. Eso lo podemos hacer porque utilizamos el explorador de Windows. Eso nos permite hacer. La organización de unidades, archivos y carpetas es lo que llamamos una estructura de Windows o de directorio. Si no tuviéramos esa herramienta, de pronto no tendríamos tal organización en nuestros datos. Bueno. ¿Qué operaciones podemos hacer con nuestros archivos? Que, de hecho, ya hablando de la parte operativa, ¿no? Todos sabemos, como decir, ya manejar básicamente todas las operaciones del computador. ¿Qué podemos hacer con los archivos? Bueno, aquí tenemos las operaciones, ¿no? Podemos crear, cuando de pronto hacemos un documento en Word, lo mando a guardar, ya estoy creando un nuevo archivo, ¿no? Podemos buscar nuestros archivos, podemos manejar operaciones como copiar, cortar, pegar, mover los archivos. Podemos también manejar otros tipos de operaciones como compartir. Obviamente también podemos eliminar archivos, podemos renombrarlos o cambiarlos de nombre. Y de cierta manera también podemos recuperar archivos. Creo que todos tenemos claro esta parte, ¿no? Son las operaciones comunes que nosotros manejamos en cuanto a los archivos. Esto es importante porque siempre estamos de pronto, digamos así, recopilando archivos o de pronto tengo que enviar archivos. Bueno, entonces siempre hemos manejado estos criterios, ¿no? Copiar, pegar, mover. De pronto compartir es un poco ya más nuevo. Se maneja con el asunto de Internet, compartir con otras personas, con otros usuarios nuestros archivos. Bueno, creo que son las operaciones comunes, ¿no? No sé si de pronto hasta este punto algún comentario sobre lo que hemos visto. Estamos hablando sobre la parte del software, del sistema operativo y cómo nos ayuda en este caso puntual, ¿no? En este caso puntual a la organización de nuestros archivos. ¿De pronto alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Si estamos claros. Bueno, vamos a ver algo más y de ahí de pronto vemos y empiezan ustedes también a hacer algo también práctico, ¿no? Bueno, vamos a revisar algo más. Bueno, para seguir de pronto antes de compartir. Ahí había una operación que nos decía recuperar. ¿Cómo recupero un archivo? Pues desde la biblioteca, desde la recicladora de archivos, la papelera de reciclaje. Ya, perfecto. ¿Qué sucede para que vaya a la papelera de reciclaje? Lo hemos borrado, ¿no? Supuestamente borramos el archivo y de pronto después lo necesitamos, digamos así, o por error lo borré. Este criterio de la papelera de reciclaje, digamos, es una instancia también de seguridad. Si lo he borrado de la manera común, digamos así, al aplastar suprimir o clic secundario eliminar, ese archivo se va a la papelera de reciclaje. Entonces, si yo quiero recuperarlo, voy a la papelera de reciclaje y de hecho debe estar ahí y lo recupero.
Pero, ¿qué sucede si al archivo en verdad ya lo borré? O también hemos hecho, ¿no? Hemos vaciado la papelera de reciclaje. Al vaciar la papelera de reciclaje, de cierta manera, el archivo ahí sí totalmente se perdió. Desde el punto de vista del sistema operativo ya no lo podría encontrar, ¿no es cierto? Ya no está en la papelera de reciclaje, entonces, digamos así, se borró. Entonces, este criterio de recuperar lo manejamos de la papelera de reciclaje. Entonces, si es que no lo hemos borrado definitivamente, podríamos recuperar el archivo. Esa sería la operación recuperar. ¿Sí estamos? Profesor, ¿podríamos considerar a la papelera como un respaldo de un documento, del documento? La papelera de reciclaje maneja ciertas normas, maneja ciertos criterios. Por ejemplo, maneja un tiempo determinado. Si el documento está, por decir algo, un mes en la papelera de reciclaje, luego ya automáticamente lo va borrando. Entonces, no sería tampoco como una situación de respaldo. Es una herramienta, digamos, que nos va a ayudar. De pronto, eliminé por error algún archivo. Pero si ya quiero respaldarlo, ahora en la actualidad, ¿qué es lo común que hacemos? De pronto ustedes también lo manejan y lo hacen. Si quiero sacar un respaldo, no en mi máquina, ¿qué hacemos? Lo sube en la nube. La nube. Ahora trabajamos en la nube, ¿no? Ahora, de cierta manera, podemos manejar nuestra organización de archivos, lo podemos manejar en el Internet. Entonces, digamos así, un nivel más de seguridad sería también poder tener nuestra información de nuestros discos duros, también tenerlo en la nube. Sabemos que el disco duro es una pieza física, es un componente físico, es un componente electrónico, es un componente mecánico y de pronto puede dañarse. O sea, están construidos, están diseñados para que no se dañen, pero obviamente puede pasar alguna situación y se puede dañar el disco duro y perdemos nuestros datos. Entonces, siempre se deben manejar cuestiones en cuanto a respaldos, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad, siempre hay que subir la información a la nube. Ustedes como estudiantes de la universidad tienen acceso al Office, ¿no? Al Office 365 y tienen acceso al OneDrive. Entonces ahí tienen espacio para poder ir guardando la información. Sería bueno, ¿no? Si no lo hacen, vayan utilicen esa parte para que vayan respaldando la información. Bueno. Revisamos algo más. Esto como información, ¿no? Propiedades de archivos y carpetas. ¿Por qué es importante esto? De pronto yo quiero saber cuáles son las propiedades de un archivo o una carpeta. Quiero saber qué contiene, quiero saber cuánto pesa, digamos, cuánto mide en bytes. Puedo saber la fecha de creación, todo eso, ¿no? Esto entonces lo sacamos a través de esta ficha que vemos ahí. Ya lo vamos a hacer, igual ustedes lo deben saber, ¿no? Entonces, a través de esta ficha podemos conocer cuál es el tipo, cuál es la ubicación del archivo, cuál es el tamaño. Esto es importante, conocer el tamaño del archivo, ¿no? Porque de ahí de pronto yo puedo determinar si en un caso quiero llevarme el archivo, quiero compartir, quiero hacer alguna cosa con el archivo, es importante saber el tamaño. Por ejemplo, quiero enviar un archivo por correo, pero el archivo es muy grande. El correo electrónico tiene cierta capacidad, digamos así, para subir archivos. Entonces ahí, a través de esta ficha me daría cuenta cuánto es el tamaño del archivo, toda esa situación.
Esto entonces lo podemos sacar obviamente de todos los archivos, de todas las carpetas, ¿no? Podemos ir viendo eso. Bueno, ya lo dejo un poquito más adelante para tomar en cuenta también con este otro criterio. Y asimismo, para manejar algo un poquito también práctico, de pronto ustedes ya lo saben, lo conocen, pero a veces desconocemos. Igual lo vamos a nombrar acá. El sistema operativo de pronto nos organiza los archivos, pero como les ponía el ejemplo, a veces quiero llevar el archivo, quiero enviarlo, y el archivo es muy grande o son muchos archivos. En ese caso, entonces, debemos manejar este criterio de comprimir y descomprimir los archivos. Esto, entonces, de cierta manera, me ayuda a que de pronto reducir el tamaño del archivo, pero obviamente sin dañarlo, ¿no? O si tengo muchos archivos, lo hago uno solo y de esa manera ya lo podría subir al internet o subir al correo. Esto entonces se lo maneja a través de, llamemos así, a través de otros utilitarios. Principalmente se manejan dos programas, el WinZip y el WinRAR. Entonces, son programas pequeñitos, programas comunes, ¿no? Que de cierta manera creo que la mayoría lo utiliza. En todo caso, vamos a revisar algo muy breve sobre esta parte para que quede claro. Y de pronto, si hay dudas, ahí me lo van a ir diciendo. Voy a hacer algo muy breve, ¿no? Voy a hacer algo muy básico. Ustedes ya lo deben conocer, pero igual, para que quede claro y si alguien desconoce, entonces que lo aprenda. El criterio va a ser entonces comprimir archivos y descomprimir. ¿Por qué es importante esto? Que de pronto a veces también hay información que nos comparten en el internet, nos comparten en el correo. Y lo bajamos y está empaquetado, ¿no? Y a veces de pronto no sabemos cómo sacar los archivos. Entonces vamos a ver de una manera muy fácil esta parte. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, un ejemplo muy rápido, ¿no? Supongamos tengo estos archivos. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Supongamos, ¿no? Tengo estos archivos. Puedo tener muchísimos más. Y la idea es que tengo que enviarlos, digamos así, los tengo que enviar a ustedes, todos estos archivos. Entonces, la idea aquí sería que empaquetarlos, ¿no? Hacer un solo archivo y ahí sí poder enviarlos a través del correo o compartirlo. Entonces, estos documentos están dentro justamente de una carpeta, ¿no? Que se llama documentos. Simplemente lo que vamos a hacer, el proceso para empaquetar, es simplemente dar clic secundario sobre la carpeta documentos. Se me va a abrir el menú emergente y aquí, dependiendo del programa que tengan instalado, pues eso va a depender ya de lo que tengan instalado. En algunos de pronto van a trabajar con el WinZip, y en otros van a trabajar con el WinRAR. Los dos programas hacen lo mismo. Simplemente lo que vamos a hacer, voy a utilizar el WinRAR. Entonces, para la primera acción sería empaquetar, ¿no? Queremos hacer todos los archivos uno solo. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic acá. Añadir a documentos.rar. Entonces le doy un clic ahí
empieza un proceso y vemos que nos aparece un archivo con el mismo nombre de la carpeta, pero con extensión RAR. Este archivo ya es uno solo, ¿no? Y este ya lo puedo, como decir, de pronto enviar por correo, lo que sea. Adentro de este archivo están el resto de elementos. Entonces, este criterio de empaquetado también lo manejamos de pronto para reducir el tamaño. ¿Cómo veíamos el tamaño? La carpeta documentos original, clic secundario, me voy acá a la última opción, propiedades. Y en propiedades tenemos esta ficha. Entonces aquí vemos el tamaño de la carpeta documentos, nos dice 4.64 megabytes. Esta es la carpeta original, ¿no? Cuando la comprimimos, asimismo voy a ver documentos, clic secundario, propiedades. En este caso, vemos que el tamaño se redujo en algo, ¿no? 3.80 megas. Este criterio entonces de comprimir nos sirve para dos cosas. Cuando tengo muchos archivos y quiero enviarlos, lo hago uno solo. O de pronto también tengo un archivo, pero eso depende también, ¿no? Depende, un archivo muy grande y lo quiero de pronto bajar el tamaño. Entonces ahí lo mandamos a comprimir. Aquí de pronto una aclaración. Los archivos bien grandes son los archivos de video, más que todo, ¿no es cierto? No se va a comprimir, digamos, no voy a bajar totalmente el tamaño de un video, el tamaño de una película, digamos así, si lo mando al RAR. Eso no. Esto nos sirve solo para de pronto los archivos, de pronto bajarles el tamaño de los archivos normales. En los videos no funcionaría. Bueno, esta sería la primera acción, ¿no es cierto? El empaquetado. Ya, si tienen alguna pregunta me lo dicen. Profesor, disculpe, ¿no se pudo visualizar la ventana cuando abrió propiedades? Ya, Seguía cuando, apareciendo. sí, clic secundario, propiedades, y ahí nos aparece esta ventana. En esta ventana tenemos la información. Profesor, no sale la ventana. A Ah, nosotros no no, no nos se ve la aparece la ventana. No. Déjenme ver algo. Ah, ya. Un momento. Ya. Ahí deben estar viendo solo la ventana. Sí. Ya. Bueno, entonces en el momento que di clic secundario, nos aparece propiedades y aquí tengo esto, ¿no? Entonces, como les decía, aquí yo tengo la información más que todo relacionada con el tamaño. En primera instancia, esta sería la información que más nos interesaría, saber cuánto pesa, cuánto es el tamaño en sí de ese archivo. Tenemos otra información, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, el último acceso. De esta manera también se pueden hacer auditorías, digamos, saber cuándo fue creado el archivo, cuándo fue accedido la última vez. Bueno, hay algunas situaciones que se pueden manejar con esta parte. Bueno, hemos hecho el primer proceso, ¿no? Me imagino que todos también ya lo sabemos. En todo caso, lo pongo en conocimiento. Ahora el asunto sería cuando tengo un archivo empaquetado, ¿no? ¿Cómo hago la acción contraria? Es decir, desempaquetar. Por lo general en Internet, cuando son muchos archivos, y hay una opción que nos dice descargar todo. Cuando descargamos todo, todos los archivos se encuentran empaquetados. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos ahora para desempaquetar?
Listo, ¿están viendo la pantalla? Sí. Bueno, voy a cambiarle de nombre a este solo para hacer la práctica, para que no nos confundamos. Cambiar nombre. Ya. Entonces, supongamos que del internet, del correo, nos bajamos este archivo, ¿no? Este archivo documentos.rar. Y obviamente sé que este es un archivo que está comprimido. Entonces, tengo que hacer la acción contraria. Tengo que desempaquetar. Asimismo, no me voy a hacerlo más difícil. Simplemente clic secundario. Y aquí nos aparecen estas opciones. Abrir con WinRAR, extraer ficheros, extraer aquí, extraer en documentos. La opción más rápida sería esta, ¿no? Extraer en documentos. Entonces damos un clic ahí. Y vemos justamente que nos debe aparecer una carpeta ya libre, ¿no? En este caso ya puedo acceder a los documentos que tengo. Entonces, ese sería ya el criterio para desempaquetar. Obviamente hay opciones en donde me dicen dónde quiero desempaquetar, cómo quiero desempaquetarlo, pero esa sería la opción más rápida, ¿no? Simplemente en el archivo y nos vamos a extraer y ahí nos va a aparecer la carpeta con los documentos ya, digamos así, libres para poderlos utilizar. Entonces es un proceso simple, ¿no? De pronto ya lo sabían, obviamente esto es muy simple, pero si en todo caso, si no lo han manejado, ya que lo tengan más claro. Lo mismo sucede también con el otro, con el WinZip. Hace lo mismo, ¿no? También puedo empaquetar y de la misma manera puedo desempaquetar. Si estamos de pronto alguna duda sobre este proceso. Ese es el proceso de descomprimir y comprimir, ¿verdad? Sí, es el mismo criterio, ¿no? Ajá. Y después, obviamente, no daña los archivos, ¿no? Los archivos se van a mantener tal cual como estuvieron en el origen. Bueno, finalmente, para indicar listo. Práctica en clase. Vamos a manejar entonces un resumen de todo lo que hemos visto en esta clase, ¿no? Tenemos los siguientes puntos. Les voy indicando y les voy explicando. A través de una estadística determine cuáles son los sistemas operativos más utilizados en la actualidad. Simplemente van a buscar una estadística, ¿no? Puede ser un gráfico, un diagrama de barras, alguna situación de esas donde nos muestre justamente la estadística en cuanto a la utilización de los sistemas operativos. 2. Mencione 3 características principales de un sistema operativo para computador. Ustedes escogen cualquier sistema operativo, ¿no? Y de pronto determinen 3 características principales, muy rápido. No quiero párrafos y párrafos de texto. Máximo unas 2 líneas para enumerar las características principales. Mencione 3 características principales de un sistema operativo para dispositivos móviles. Entonces, lo mismo, ¿no? Tanto para computadores como para dispositivos móviles. Ya. Eso, entonces, lo manejamos en un documento en Word. Podemos ir haciendo esa parte. Punto 4. Realizar una estructura de archivos de acuerdo al esquema de la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con carpetas, van a crearse carpetas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a este directorio. Esto lo van a manejar ustedes con carpetas. Entonces se van a crear primero una carpeta que le van a poner como nombre Universidad de Guayaquil.
Dentro de esa carpeta debe estar otras subcarpetas, es decir, con estos nombres. Facultad de Administración, de Medicina, de Ciencias Químicas, de Jurisprudencia. Y dentro de esta carpeta, por ejemplo, de la Facultad de Administración, debe haber otras carpetas. Entonces, ahí vamos creando una estructura de directorio, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Sí, Ya, Sí, entonces, profesor. esto lo manejamos solo con carpetas, ¿no? Las carpetas deben tener estos nombres. Este es el punto 4. Realizar una estructura de archivos de acuerdo al esquema de la siguiente diapositiva. Ya. Punto 5. Determine las propiedades de la carpeta raíz. ¿A qué me refiero con eso? A que una vez que hayan hecho esto, se van a la carpeta Universidad de Guayaquil, le dan clic secundario, propiedades, y capturan la pantalla de las propiedades de la carpeta Universidad de Guayaquil, de la carpeta principal, ¿no es cierto? Entonces capturan la pantalla de la ficha propiedades. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Y finalmente, todo eso, empaquetar la estructura anterior y subirla a la plataforma. Entonces, una vez que ya hacen las carpetas, van a empaquetar todo eso, ¿no? Empaquetan todo eso, hacen un solo archivo y lo suben a la plataforma. Ya voy a activar la segunda asignación. Entonces, ese sería el trabajo práctico de esta segunda clase. Hay una parte que lo van a trabajar en el Word, ¿no? Lo trabajan en el Word, punto 1, punto 2, punto 3. El punto 5 también lo pegan en el Word. El punto 5 es la captura de la pantalla. El punto 4 lo tienen que hacer en el computador. Hacen la estructura. Y luego en el punto 6 lo empaquetan. Y eso lo suben al aula virtual. ¿Estamos? o sea, ¿Preguntas? al documento que hacemos del deber, eso lo empaquetamos, lo que nos enseñó. El documento del deber va a ser un Word, ¿no? Va a ser un Word en donde van a ir resolviendo el punto 1, 2, 3 y el punto 5. Ya. Ese es un documento, ese lo tienen, digamos, ahí. Ya. La otra parte es trabajar con las carpetas. Entonces, ahí ustedes solo trabajan con las carpetas. Van haciendo la estructura. A la estructura de las carpetas la empaquetan. Solo a la estructura de las carpetas. Me van a subir la estructura de las carpetas y me suben también el Word. Entonces van a subir dos archivos. Exacto. Las carpetas empaquetadas se hace un solo archivo y el trabajo, el Word, con los puntos que desarrolla. ¿Sí? Gracias. Ya, Entonces, perfecto. No sé, si tienen otra inquietud, igual díganme. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Dígame. En cuestión de los 3 primeros puntos, en Ya. el segundo y en el tercero le dice de uno de los sistemas operativos, uno es para PC y el otro es para móviles. Sí. Tenemos que hablar en uno en específico, por ejemplo, en el de móviles de Android. 3 características específicas de Android o en general. De ese sistema operativo. O sea, primero escogen, ¿no? Por decir algo. Entonces, para computadores Windows, revisan 3 opciones básicas de Windows. Para móviles Android, revisan 3 características básicas de Android. Ok, profe, gracias. Ya, perfecto. Eso en la pregunta número 4, ahí hacemos la estructura de la carpeta. En la 6 la empaquetamos y eso subimos. Sí. El 4 lo hacen, como decir, en su computador, lo empaquetan, ese sería el punto 6 y lo suben. El punto 5, ¿no?
es la captura de pantalla de la carpeta principal. Entonces, capturan la pantalla, la pegan en el Word mismo y eso suben también. Captura de pantalla de sus propiedades. De las propiedades de la carpeta Universidad de Guayaquil. Entonces, primero hacen la estructura. Una vez que ya está hecha, ahí, propiedades, capturan la pantalla, la pegan en el Word y suben los dos archivos, el Word y el empaquetado. ¿Sí? ¿Algo más? ¿De pronto alguna otra pregunta? En la pregunta número 1, solo debemos poner una imagen donde esté la estadística o la debemos hacer nosotros mismos. Si de pronto quieren hacerlo ustedes, no hay ningún problema. Si de pronto encuentran una imagen que sea buena, bien explicada sobre la estadística, la utilizan, la copian y la pegan. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a poder subir esto? Ya. Bueno, de aquí nos vemos el próximo día lunes, ¿no? Bueno, les voy a dejar tiempo hasta el día... Ya, igual, manejemos hasta el día sábado, medianoche. Va a quedar abierta la asignación. ¿Sí? Yo creo que domingo ya nadie quiere hacer nada, ¿no? Entonces, para que hagan el día sábado. Entonces, va a quedar abierta hasta el día sábado, medianoche. Sí, ¿estamos? Una pregunta. Dígame. Las diapositivas que usted está presentando, estaba la estructura de cómo se tenían que formar las carpetas, ¿verdad? Eso Sí. está subido en el... Sí, la tienen en el aula virtual. Ah, ya, Sí. listo, ya. Era para ver la estructura de las carpetas, ya. Sí, sí. Gracias. Exactamente. Sí lo tienen en el archivo sistema operativo. Ahí lo tienen. Tienen que ver eso para poder hacer la estructura. Bueno, entonces creo que estamos. Si no hay ninguna otra duda, voy a cerrar la sesión y nos veríamos el próximo día lunes, ¿no? Próximo día lunes. Si ya estamos de acuerdo, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe. Nada. Profe, yo, Dígame. por ejemplo, ahorita estoy en mi computadora ya y quiero hacerlo del empaquetar una carpeta. Y por ejemplo, en este caso yo tengo el de 7 zip, pero en las opciones de 7 zip solo me sale como que comprimir y enviar correo y también me sale como que añadir el nombre de la carpeta y zip. Supongo que el añadir significa el empaquetar, porque empaquetar y comprimir no es lo mismo, ¿verdad? No le entendí mucho. De pronto, recuerden que el WinZip y el WinRAR son programas adicionales. O sea, si de pronto no le aparecen a usted es porque no están instalados. O sea, por defecto no deberían, como decir, aparecer. Estos son programas que se los instalan. Por lo general también cuando compramos un computador nos instalan estos utilitarios. Entonces, si de pronto no aparece esas opciones, es porque no tiene instalado ni el WinZip ni el RAR. Tendría que primero instalarlos. Busquen en internet. También son programas pequeñitos, no son nada difíciles de manejar eso. Creo que por ahí va la pregunta. Profesor, una pregunta. ¿Usted ya subió las diapositivas? Sí. ¿En qué parte estaban? Está dentro de sistemas operativos. Déjenme... Ahí en el aula virtual. Pero no ha subido. No lo he subido, no está. No. Entonces de pronto no he hecho visible. Ya les voy a hacer visibles. Entonces para que puedan verlo. Ya, perfecto. Gracias por gracias, profe. Ok. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos en la próxima clase. Y cualquier pregunta igual por el aula virtual, ¿no? Por la parte de los mensajes si tienen alguna situación. Bueno.
Entonces, me despido, nos vemos la siguiente clase. Chao, profe, gracias. 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 Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego.